jóvenes. De igual forma, así como estamos viendo que el mismo árbol, que un árbol cambia de diferentes formas de nombres según la rama del conocimiento, de igual forma, ¿verdad? Ahora, así, por ejemplo, no es lo mismo decir un bien, hablar de un bien, que hablar de un recurso natural o que hablar de un activo. Nosotros lo vemos de manera diferente. ¿Por qué? Porque cada rama del conocimiento le establece un significado diferente, aunque al parecer sea la misma cosa, y es la misma cosa. De igual forma, acá en la legislación tributaria, perdón, en la legislación de seguros. Cuando estamos hablando de mecanismos, refiriéndonos a un seguro como esa herramienta que produce un movimiento, porque la palabra mecanismo viene de mecánica, y la mecánica significa movimiento. Entonces, cuando estamos hablando de el seguro como un mecanismo, nos hacemos referencia al movimiento que produce o al enlace o a la comunión que produce el seguro entre el asegurador y el asegurado, y que hay un vínculo o una comunión a través del seguro. ¿Ok? Está hablando de la función que cumple. Cuando hablamos de contrato legal, estamos hablando, como decía Lady, es un acuerdo que hay entre dos partes, entre dos o más partes, ¿verdad? Donde se establecen unas cláusulas con un propósito determinado. En este caso, el contrato legal de seguro o el seguro como contrato legal es ese acuerdo que establecen una o dos o más partes con el propósito de establecer unos términos, unos términos porcentuales, ¿verdad? Unos términos porcentuales para, ¿verdad? Para que en caso de siniestro, en caso de accidente, se puedan pagar esos porcentajes de acuerdo al seguro, teniendo en cuenta qué cosa, el bien o el objeto del seguro. Cuando hablamos de objeto, nos referimos a qué cosa. Nos estamos refiriendo a familia, si la familia ha sido asegurada, bienes. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de bienes raíces, propiedades, vehículos, etcétera. Seguros de seguros, porque hay seguros que amparan a otros seguros, ¿sí? Labores, procesos, etapas, etcétera. Teniendo en cuenta de que el área, el segmento de mercado donde se mueven los seguros es un área bastante amplia, bastante que tiene una diversidad de productos. Bien, cuando hablamos de instrumentos financieros refiriéndonos a los seguros, eh, preguntamos, ¿qué es un instrumento financiero? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué es un instrumento financiero? ¿Quién me dice? Bien. Un instrumento financiero, según las normas internacionales de información NIF, es un contrato, ¿verdad? Un contrato, un acuerdo, sí, pero que da origen a un activo financiero en una empresa. O, perdón, y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio. De igual forma, eh, los instrumentos financieros, según las NIF, ellos nacen o surgen de acuerdo
a la naturaleza del mismo. ¿Cómo así? Por ejemplo, un bono. Las empresas no nacen con bonos, pero si una empresa adquiere un bono, ¿verdad? Se convierte en un instrumento financiero. Un instrumento financiero eh, es un título o valor negociable en el mercado de bonos, en este caso un bono, una CDT, una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, acciones, fondos de valores, fondos de capital privado, monedas, eh, ¿sí? Divisas, cédulas de capitalización y otros instrumentos derivados. Entonces se dan cuenta que en este caso, un seguro, fíjense una cosita, pregunto, en este caso de instrumento financiero, el seguro deja deja de tener sus cualidades como mecanismo, pregunto, hablando de que un instrumento financiero es un título valor, es un contrato de título valor, de valor negociable, como los bonos, las cédulas, los títulos, las capitalizaciones, las divisas. Pregunto, deja de actuar como mecanismo? ¿Tú qué dices, Lady? Lady, Señor, ¿tú qué? profe, creo que Deja de ser un mecanismo cuando se convierte en un instrumento financiero. Te pregunto, el árbol, cuando es llamado por un economista, bien, deja de ser árbol. no, Igual la pregunta, el, el, el seguro, cuando es utilizado como un instrumento financiero, deja su mecanismo y deja de ser un contrato legal. No. no, Muy bien. Así dígalo con seguridad. No. Por eso lo decía. O sea, por eso lo decía. El árbol sigue siendo árbol, pero cuando el árbol es utilizado o es visto por un economista, ya ese árbol en la rama del conocimiento se llama bien, bien, un bien. Y ese mismo árbol en contabilidad ambiental se llama activo ambiental. Y porque el contador lo llame activo ambiental o el economista lo llame bien ambiental, ¿deja de ser árbol? No. Sí me hago entender la relación. Sí me hago entender la relación de lo que les estoy tratando de explicar. ¿De igual forma? El seguro sigue actuando como mecanismo, sigue siendo, se hace como un contrato legal. Toma la figura de instrumento financiero, sigue siendo un sistema de protección y obviamente es un negocio. ¿Quién lo llama negocio? Cuando se llama negocio el seguro, cuando es un título o valor negociable, cuando tú lo puedes comprar, vender, enajenar, cambiar, cuando puedes meterlo en un negocio, puedes hacer diferentes actividades con qué, con ese seguro. ¿Me hago entender? Por eso se llama por eso se le llaman
de diferentes formas. ¿Me copian? ¿Sí me copian? Sí, señor. Oh, ok, bien. En ese orden de ideas, vamos a adentrarnos un poco más en lo que tiene que ver con los seguros. Bien. Eh, ¿Cómo se llaman los agentes comerciales, verdad? Los agentes comerciales o los que están comercializando los seguros. ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Bueno, son los corredores de seguros, ¿verdad? Corredores de seguros. Ellos son los que se van a encargar de, de negociar, establecer, operacionalizar, ¿verdad? Poner en activación las diferentes operaciones relacionadas con los seguros. Bien, en Colombia, ¿verdad? Según el Código de Comercio, en Colombia, según el Código de Comercio, se señalan algunas características y elementos esenciales del contrato de los seguros. Pero también nos dice que la legislación comercial colombiana no ha otorgado una definición para este tipo de contrato. Entonces, por eso es que vemos que eh, el código de comercio lo llama de una forma y la ley en Colombia la ley comercial lo llama de otra forma. Entonces, por eso es que podemos encontrar mecanismos, contrato legal, instrumento, sistema, negocio y póliza. Más sin embargo, y para fines conceptuales, es necesario tener en cuenta estos diferentes conceptos. Por ejemplo, eh, podemos decir que un seguro es lo más certero, lo más claro o lo más aterrizado posible de acuerdo a el Código de Comercio, que el contrato de seguro, perdón, que el seguro es un contrato en virtud del cual una persona jurídica, la persona jurídica es una empresa llamada asegurador, asume a cambio de una prima un riesgo que le es trasladado por una persona natural o jurídica llamado tomador y el cual éste tiene un interés asegurable. ¿Con qué fin? Con el propósito de indemnizarlo en el evento de que ocurra o se desarrolle o se dé un riesgo previsible. ¿Me hago entender? ¿Me escucharon? Sí. Ese es la definición más acertada de contrato de seguro en Colombia, teniendo en cuenta qué cosa, la, teniendo en cuenta eh, lo que establece el título quinto del Código de Comercio en Colombia. ¿Ok? ¿Me escucharon? Sí. Profe, ¿me repite cómo es que se llama? Ya te lo voy a mostrar. Voy a mostrar para que te lo muestro para que lo distingas. ¿Ven ahí? Sí, este que está aquí en negrita, ese es el concepto más
¿Sí lo ves? El seguro es un contrato en virtud del cual una persona jurídica llamada asegurador asume a cambio de una prima un riesgo que le es trasladado por una persona natural o jurídica llamado tomador y en el cual éste tiene un interés asegurable con el fin de indemnizarlo. Ahora vamos a mirar esas palabras. Vamos a mirar esas palabras. ¿Ok? Persona jurídica, ¿verdad? Asegurador, prima, ¿qué más? Persona natural, ¿verdad? Interés asegurable, ¿cierto? Indemnización, riesgo, ¿ok? Bien, entonces, ¿ya lo tomaste, Juan? ¿Sí? ¿Sí? Juan, Señor, ¿ya lo tomó? indemnizarlo. Sí, sí, señor. Bueno, listo, bien. Entonces, es menester que tengamos, ese es el concepto más aterrizado que hay de seguro en Colombia, ¿ya? Porque hay una disyuntiva entre entre el Código de Comercio, ¿verdad? El Código de Comercio y, y la legislación colombiana. Bien, fíjense una cosa, ¿cómo lo llama el Código de Comercio? En el artículo 1036, dice que el seguro es un contrato solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento que el asegurador suscribe la póliza. Fíjate cómo lo llama el Código de Comercio. Un contrato solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Ahí, para una persona común y corriente, no entiende nada. ¿Qué quiere decir eso de solemne? Bilateral sabemos que es en ambos sentidos. Oneroso, ¿qué es oneroso? Aleatorio y de ejecución sucesiva. ¿Qué es eso? Mientras que eh, el nuevo texto nos dice que es un contrato consensual. Bueno, bien. La superintendencia lo llama, la superintendencia lo llama, miren cómo lo llama, cómo llama la superintendencia a, ¿cómo se llama? Al contrato, ¿verdad? A ver,
la superintendencia no lo define de manera tácita, pero habla de sus partes, que es el asegurador, el tomador, el asegurado, etcétera. El beneficiario, en fin, pero no lo llama, no le tiene un nombre definido, no lo define de una manera clara. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí me están escuchando? Que el Código de Comercio, para efectos de comercio, habla y dice, lo establece como un contrato oneroso, solemne, ¿verdad? Bilateral, ¿cierto? ¿Cierto? Fíjate la disyuntiva que hay. Disyuntiva es, bueno, es un contrato solemne, es un contrato oneroso,